Buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño ya en este domingo 12 de mayo, en el que iniciamos la séptima semana de Pascua. Estamos llegando al final del tiempo de Pascua y la iniciamos con una solemnidad que es la Ascensión del Señor. Este domingo es la fiesta de la Ascensión del Señor, pero es el inicio de la séptima semana de Pascua. Les agradezco su confianza, sean bienvenidos, los abrazo con mucho afecto y cariño y juntos vamos a meditar hoy, que nos va a dejar una gran enseñanza para nuestra vida, esta solemnidad de hoy, y nos va a dejar una gran fortaleza para los que hemos perdido un ser querido o las personas que en estos días han fallecido algún familiar. Esta fiesta también nos da mucha luz con respecto a eso, pero iniciemos porque realmente es mucho material el que hay que meditar el día de hoy. La primera lectura es del libro de los Hechos de los Apóstoles y es el inicio, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y sabemos que el escritor, el autor de este libro es Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, obviamente. Y fíjense qué hermoso, porque Lucas en su Evangelio nos narra prácticamente desde la encarnación de Jesús hasta el último momento en que está con su gente, con el cuerpo de una manera corporal. Y en el Hechos de los Apóstoles empieza a narrarnos desde el momento que Jesús ya no está físicamente, pero nos narra cómo acompaña también ahora con la presencia del Espíritu Santo el nacimiento de esta iglesia católica, de esta iglesia de Cristo. Y el eslabón que une esas dos cosas, pues es la ascensión del Señor. Y eso es lo que vamos a meditar. Fíjense, primero es el momento de la ascensión, decimos, es el momento en el que termina la presencia corporal de Cristo en la tierra. Y entonces, obviamente, parece ser un momento triste. La separación es un momento de tristeza, por eso Jesús les decía, ustedes están tristes porque me voy, pero volveré y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Y hoy los apóstoles seguramente esa era la situación, porque estaban tristes. Al final dice, al final dice, Galileos, ¿qué hacen mirando al cielo con tristeza? Ese Galileo que se fue volverá con ustedes. O sea, la tristeza es natural en el momento de esa separación, pero la idea es que Jesús se va para ascender a la gloria del cielo. Pero nos deja claro y nos dijo que estará con nosotros todos los días. O sea, nos deja claro que aunque físicamente se va, su presencia la vamos a sentir todavía con nosotros. Y eso es lo que reflexiono yo siempre con la gente en las exequias. Es el momento en el que el ser querido ha terminado. Así como Cristo terminó su etapa de su vida corporal en la tierra, nosotros también tenemos un momento en el que termina nuestra etapa. Y en ese momento tenemos que partir. Y nuestra vida aquí nos tiene que llevar a lo que Jesús. O sea, nuestra vida aquí, si vivimos en el amor de Cristo, si vivimos en sus enseñanzas, cayendo en el pecado, pero levantándonos en la reconciliación, entonces nos da esa esperanza de la que dice San Pablo también en la segunda lectura, esa esperanza de que la ascensión nuestra, después de nuestra muerte, es para ir al reino de los cielos y para desde ahí tener una presencia diferente con nosotros, sentir todavía la presencia y saber que al final de los tiempos volveremos a reencontrarnos, así como nos vamos a reencontrar con Cristo, con nuestro cuerpo resucitado, así vamos a reencontrarnos con nuestros seres queridos. Entonces, ese es un alejamiento físico, pero que fortalece una ligación más estrecha con las personas. Y me recuerda las palabras de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nuestro querido Papa, cuando estuvo aquí en México, cuando estuvo aquí en Monterrey, que cuando se va dice, me voy, pero no me voy, pero me quedo. Fíjense, estas palabras son muy hermosas porque reflejan precisamente lo que Cristo hizo con nosotros. Se fue en la ascensión, pero realmente se quedó con nosotros. Y viendo ya directamente las lecturas, pues en la primera lectura nos está mencionando Lucas, ese momento en que el Señor ascendió a los cielos después de dar instrucciones a la gente y además haciéndoles una promesa, la llegada del Espíritu Santo. Esa promesa que la próxima semana vamos a ver el cumplimiento con la fiesta de Pentecostés.
En el Antiguo Testamento, cuando los profetas Isaías o Ezequiel mencionan la llegada del Espíritu, lo relaciona con los tiempos escatológicos. Por eso ahora cuando Jesús les dice que va a enviar el Espíritu Santo, le preguntan, ¿ahora sí vas a restablecer la soberanía de Israel? Porque relacionaban la llegada del Espíritu con la escatología. Pero Jesús dice, a ustedes no les toca conocer ni el tiempo ni la hora. Lo que hay que, no, no se preocupen por cuándo va a ser, preocúpense por vivir para que los llegue bien preparados. Por eso cuando dice no se alejen de Jerusalén y dice estando ellos a la mesa, en un banquete, les dice no se alejen de Jerusalén. Para nosotros esto significa no te alejes de tu iglesia. ¿Cuánta gente se aleja de la iglesia católica porque le mueven el tapete, como decimos? Y es porque tiene ignorancia, no conoces tu fe completa. Entonces, no, no te alejes de la iglesia. Y lo dicen sentado a la mesa, porque nosotros en la iglesia, en cada Eucaristía, tenemos dos mesas de las que nos alimentamos en cada misa, la mesa de la palabra y la mesa de la comunión. No te alejes de estas mesas, no te alejes de la iglesia, porque eso es lo que te va a fortalecer con la llegada del Espíritu Santo. Por eso, al final, dice que ellos estaban tristes mirando fijamente al cielo y se presentan dos ángeles que le dicen, Galileos, ¿qué hacen ahí parados mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al cielo, volverá como lo han visto alejarse. Esa es la hermosa promesa que nos mantiene firmes. Y Pablo lo dice que mientras llega ese momento, ¿cómo debemos de vivir nosotros para poder realmente acceder a esa reunión nueva en la Nueva Jerusalén? Pues nos lo dice aquí en esta carta a los Efesios. Lo primero que dice, les pido que les ilumine para que comprendan cuál es la esperanza que les da su llamamiento, que tenemos que vivir dice, los exhorto a que lleven una vida digna del llamamiento que han recibido. ¿Cuál es la vida digna que debemos llevar del llamamiento que hemos recibido? En primer lugar, ¿cuál es ese llamamiento? El llamamiento que hemos recibido es a vivir como cristianos, a vivir como católicos. Por eso, en esta segunda lectura, en la carta a los Efesios, capítulo 4 versículos del 1 al 3 nos está exhortando y nos dice cuáles son los comportamientos que debemos de tener llevando esa vida digna. Es la humildad. Dice, sean siempre amables, humildes, sean comprensivos, sopórtense mutuamente con amor, esfuércense en mantenerse firmes unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. O sea, lo primero que nos dice es cuál es esa manera como debemos de llevar nuestra vida. La principal es el amor y todas esas características que dicen son frutos del amor. La comprensión, la amabilidad, la paciencia, la tolerancia, la paz. Eso es como debemos de vivir aquí. Porque nos dice después que la unidad que debemos de tener es sabiendo que hay, porque en aquel entonces empezaban a haber divisiones también entre que yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, y dice un solo Señor, un solo bautismo, una sola fe, pero sobre todo un solo espíritu, que es el que nos va a llevar, que es un espíritu de fortaleza y no de temor, que ese nos da la esperanza de poder cumplir el reencuentro con el Señor al final de los tiempos. Dios nos da muchos dones con los cuales vivir en este mundo y a veces nosotros queremos tener los mejores dones y creemos por ejemplo, viene la fiesta patronal y va a venir el arzobispo y toda la gente quiere estar ahí alrededor del arzobispo, estar sirviendo como ministro, ser colector, ser lector, ay, estar ahí. Pero igual de importantes son los que estuvieron aseando el templo, los que lo sanitizaron, los que barrieron, los que prepararon las sillas, todos, a cada uno nos dio tareas diferentes, pero todas las tareas juntas llegan al final de poder formar ese cuerpo con Cristo. Somos miembros del cuerpo de Cristo y en nuestra actividad, con los dones que cada uno recibimos, cada uno trabajándolos y unidos, vamos a realmente a formar una unidad con Cristo. Por eso no importa cuál te dio. Aquí menciona algunos dones, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores, a otros maestros, pero todos los dones son importantes porque juntos forman el cuerpo de Cristo. Y al final, con lo que dice al final, está reuniendo los dos grandes misterios de Cristo, la encarnación, que es lo que decía que Lucas nos narra desde el momento que Jesús llega al mundo, y la ascensión, que es cuando se aleja, porque al final dice aquí
Dice, ¿qué quiere decir que subió? Dice que primero bajó a lo profundo de la tierra, o sea, primero se encarnó, primero vino del cielo y dice, y el que bajó es el mismo que subió a lo alto de los cielos para llenarlo todo. O sea, está marcando ahí tanto el misterio de la encarnación como el misterio de la ascensión. Y finalmente, en el Evangelio de hoy, de Marcos, capítulo 16 versículos del 15 al 20 nos narra también ese momento de la ascensión y nos dice cuál es la tarea que Cristo nos deja después de que Él se va. Dice, es una tarea misionera. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda la criatura. Y el que se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. Pero también nos vuelve a recordar que esa partida, esa tarea, la tenemos que cumplir no solamente de palabra, que nuestras obras y nuestras acciones tienen que dar testimonio de que realmente estamos cumpliendo esa labor. Aquí les dice a ellos, a los apóstoles, los milagros que los van a acompañar. Arrojarán demonios en mi nombre, dice aquí el Señor. Dice, arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les harán daño. Impondrán las manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Esto se los dijo a ellos directamente porque ellos lo iban a hacer, a cumplir literalmente, porque Dios así se los encomendó. Pero a nosotros también con los dones que Dios nos dio, esto lo podemos aterrizar y ya lo he meditado otras veces en nuestra vida diaria. Porque nosotros estamos aquí llenos de muchos demonios que nos están dominando, el demonio de la lujuria, el demonio del placer, el demonio de la ambición, el demonio del chisme, el demonio de la borrachera. Esos son los demonios que estamos llamados nosotros a arrojar fuera. Esas deben de ser las acciones. De nada sirve que yo, si antes era un tomador y maltrataba a mis hijos por andar tomado, y ahora me acerco a la iglesia, pero sigo siendo un tomador, ¿qué testimonio estoy dando? Si sigo siendo igual de chismoso, si sigo siendo igual de peleonero, si sigo siendo igual de maldiciento, hablando con malas palabras, pues entonces, ¿cuál es el testimonio? Nosotros tenemos que, la predicación que hacemos del amor de Dios se vea reflejada con nuestras obras, que las personas se sientan arrastradas más que con nuestras palabras, con nuestro testimonio. Por eso dice, hablará nuevas lenguas, porque hoy el mundo habla unas lenguas que nos hablan de egoísmo, que nos hablan de individualidad. La lengua del yo, primero yo y después yo y al último yo. Y si yo voy a avanzar, no importa quién me lleve por delante. La nueva lengua que el Señor nos manda hablar es la lengua del amor, sobre todo en tu familia. En tu familia, el día que a ti te toque ascender, dejar este mundo, así como Jesús dejó con su cuerpo a este mundo, el día que a ti te toque, ¿qué vas a dejar detrás de ti? ¿Cómo te va a recordar la gente? Pues ya se fue mi papá, pero ay, tristemente dicen que cuando muere una persona, imagínate que en tu lápida cuando mueras pongan, tu esposa ponga, aquí descansas y haces bien, aquí reposas y haces bien, tú descansas y yo también. O sea, qué tristeza que tu partida sea un descanso para la gente porque no has dejado nada, no has dejado una huella. Ahorita que estás vivo, es el momento de que te reflexiones qué es lo que quieres dejar detrás de ti el día que asciendas, el día que dejes este mundo, cómo te van a recordar las personas. Como una persona de fe, como una persona de amor, como una persona con la que la gente le gustaba platicar, le gustaba relacionarse, o con una persona con la que la gente le sacaba la vuelta porque siempre andaba amargado, porque siempre era el Contreras. Entonces hoy el Señor te está, a través de estas lecturas, vuélvelas a leer, vuélvelas a meditar y entonces medita nuevamente la segunda lectura, lo que el apóstol Pablo te habla del llamamiento y de los comportamientos que tenemos que vivir aquí y sobre todo, prepárate, nos está preparando las lecturas para la próxima semana, vivir a plenitud el Pentecostés. Ese Espíritu Santo que tú ya recibiste en el bautismo, prepárate ya desde ahorita. Empieza a hacer tu meditación y tu cambio de ahorita, pero para que la próxima semana, con mucha fortaleza, tú puedas decir, ese espíritu que tengo en mí va a resucitar, porque yo lo tenía encadenado y ahora lo voy a dejar libre para yo poder ser esa persona que Jesús
quiere que yo sea. Jesús se fue, pero no se fue. Él sigue contigo y está ahí a tu lado. Y Él te dejó tu Espíritu Santo para que tú puedas salir de ese problema en el que estás. No, no en cuanto a un problema en sí, sino más bien de ese pecado en el que estás atorado. Ese pecado que el diablo no te ha dejado zafarte, tú puedes alejarte de él si te agarras de la mano del Espíritu Santo. Por eso es importante que le hagas la oración. Una de las oraciones que yo siempre recomiendo: Señor, tómame como soy y hazme como tú quieres que yo sea. Yo no puedo purificar por mí mismo mi corazón, pero tú me puedes ayudar a purificarlo, para que el día que tú me lleves, que me saques de este mundo para ascender, que sea siguiendo ese ejemplo que tú nos has dado el día de hoy. Que asciendes, pero asciendes para llegar a la gloria y para desde allá seguir en contacto y seguir presente con nosotros. Que cuando yo me muera, que cuando yo deje este mundo, sea para irme a encontrarme contigo y que mis seres queridos que sigan todavía aquí puedan sentir mi presencia con ellos por la huella de amor que deje yo en su corazón. Por eso solamente puede llegar a ser posible si permito que tu amor que está en mi corazón sea el que guíe mis palabras y mis acciones. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Dios te ama y quiere que seas feliz. No te olvides de ir a misa, por favor.